Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse. Soy Beatriz Pretel, asesora de promoción de posgrados de Centro y quien los invitó a esta sesión informativa de la especialidad en inteligencia artificial para producción audiovisual. Los dejo con Roberto Cabezas, el director, con quien vamos a tener esta sesión. Gracias. Gracias, Betty. Bueno, les doy la bienvenida y quería presentarles la plática que vamos a tener ahora, está enfocada en cómo se desarrolló el programa de inteligencia artificial que creamos en Centro, y para eso tenemos dos invitados que son parte de este programa. Uno es Diego Trujillo Pisanti. Diego Trujillo es artista de medios electrónicos y fue también de los necios que un día dijo: voy a comenzar a trabajar con IA hace quizá 5 años, 6 años, Diego, más o menos, y que aunque le decían, ¿pero eso para qué? Dijo, pues yo creo que sí, y se encaminó hacia ese lugar, y Diego es coordinador de la especialidad también. Les presento a Joe Escobar, el iconito que dice Icon Films. Joe es parte de Icon, es un fotógrafo que siempre ha estado como a la vanguardia de la integración de nuevas tecnologías en su trabajo, y la IA como que se dio naturalmente esa parte de integración en la fotografía. Entonces la idea es que podamos tener una plática. Si tienen preguntas pueden usar el chat, pueden levantar la manita, y me gustaría compartirles cómo fue o de dónde surge la especialidad de inteligencia artificial para producción audiovisual. Es una especialidad que, para comenzar, tiene esa acotación. No es IA enfocada a todo lo posible, sino que es IA enfocada en la producción audiovisual, tanto con modelos de texto como modelos de generación de imagen, generación de audio, generación de video. En Centro llevamos quizá los 2 últimos años desarrollando cursos especializados y talleres especializados cortos que han servido para detonar un poco cuál es el camino más adecuado de aprendizaje o de plataformas o de recursos didácticos que le han dado forma a este programa. Como ven aquí, hay una súper variedad de herramientas, desde cosas como Midjourney aplicado a la fotografía, Runway para creación de video, Stable Diffusion, que es parte fundamental del programa que hemos desarrollado. Y hay un mix también de herramientas que son bajas en código o herramientas de programación que al final te permiten desarrollar tus propias ideas o conceptualizar estéticas muy, muy particulares desde la esencia de la programación, para tener control total del resultado de estos modelos de generación. Y me gustaría dejarles con Diego para que Diego nos cuente un poco de su proyecto de cámara ciega. Hola, si quieren vemos los primeros segundos con audio y ahorita ya lo explico. Pero pasa lo siguiente, que ahora cámara ciega crea imagen. Bueno, como vieron, este es un dispositivo que desarrollé hace un poco más de un año, y lo que hace es convertir sonido en imagen. Se llama cámara ciega porque justo no ve, pero escucha. Y como lo va a mostrar ahorita el diagrama, pues la cámara recibe un sonido, lo codifica a un vector, y este vector se decodifica de nuevo en imagen. Esto es algo que en realidad a mí me llamó mucho la atención cuando empezó a surgir la inteligencia artificial generativa, que era la posibilidad de convertir de un medio a otro, ¿no? Ahorita ya estamos súper acostumbrados por, eh, pues justo Stable Diffusion y Midjourney y Dalí, a ver texto convertirse en imagen, pero cuando empezó este proyecto, pues no habían surgido esas tecnologías, y a mí se me hizo como bastante interesante la idea de poder convertir de un formato a otro, ¿no? En este caso, de sonido a imagen. Y todo el modelo lo desarrollamos acá en el estudio.
y también los datos de entrenamiento, estas tomas que estaban viendo ahorita de la Ciudad de México. Estos son los datos de entrenamiento que se le otorgaron al modelo para aprender a convertir sonido en imagen. Y entonces este aparato tiene una identidad completamente chilanga. Tiene una identidad en la que todo lo que conoce son sonidos de la Ciudad de México e imágenes de la Ciudad de México. Y esto nos mete un poco al debate de lo que es el sesgo algorítmico en inteligencia artificial, que es que un modelo de inteligencia artificial solo va a poder generar cosas relacionadas con los datos que nos entrenó. Y para los que siguen estos debates, pues saben que hay todo tipo de intentos de eliminar el sesgo, ¿no? Que pues justo Stable Diffusion, OpenAI, Google, Meta, todo el mundo que está metido en esto quiere hacer inteligencias artificiales que puedan representar en teoría de manera homogénea todas las poblaciones. Y este proyecto parte un poco de la idea de que eso no es posible, de que en realidad no hay una colección de datos que represente a la humanidad completa sin ningún sesgo. Y aquí pues pasa un poco lo contrario, ¿no? Como que de antemano aceptamos que ese sesgo va a existir y le estamos otorgando una identidad súper delimitada a la cámara, ¿no? Y si yo me la llevo a Nueva York o a Londres y pasa el metro, que va a sonar como metro, esta cosa me va a generar un metro anaranjado, ¿no? No me va a generar ni el metro de Nueva York ni el de Londres, porque lo que conoce es cómo se ve el de la Ciudad de México. A nivel como de por qué la necedad y el sufrimiento de desarrollar un modelo de inteligencia artificial y un dataset desde cero, eh, aparte de pues simplemente curiosidad técnica de querer entender cómo funcionan estos modelos que generan imágenes, también hay una cuestión que tiene que ver con el estilo y con la autoría como artista, ¿no? En el arte la figura del autor es muy importante y en un modelo como Midjourney o como Stable Diffusion o como Dalí o incluso como ChatGPT, no queda claro quién es el autor, porque el autor es tanto quien escribió el código como quienes generaron los datos de entrenamiento, como quien escribió el prompt. Y eso pues es bastante problemático desde un punto de vista del arte visual, ¿no? Que es decir, bueno, ¿en qué punto estas imágenes son realmente una creación mía que tienen un estilo propio y en qué punto pues son una cosa que viene de la colectividad de que Midjourney ha visto todas las imágenes generadas por toda la humanidad que se hayan digitalizado, ¿no? Y ahí pues surge un poco esta inquietud de querer tener el control estético y el control discursivo absoluto en el proyecto, ¿no? De querer hacer un modelo en el que pues todo provenga pues de un solo grupo de creadores bastante pequeño y donde no haya nada que no podamos atribuir como nuestro. Y eso es un poco algo que pues nos importó mucho cuando estábamos creando el programa de la especialidad, Roberto y yo, que era que no fuera simplemente aprender a usar una herramienta, sino que también se enseñara pues cómo podemos dominar estas herramientas para que tengan la salida visual que nosotros queremos que tengan, o que por lo menos podamos controlar la salida visual al nivel que controlaríamos el diafragma, obturador, ISO en una cámara fotográfica normal. Entonces, pues un poco eso es lo que me aventó ahora sí a desarrollar mis propios modelos. Ya he hecho otros dos proyectos con modelos propios desde entonces. Luego hablamos de eso en otra sesión. Pero bueno, eso es un poquito la razón por la que quería mostrar esto, era hablar de la importancia de que un creador visual tenga control sobre una herramienta generativa, pero también hablar de que la inteligencia artificial pues no está libre de problemas de identidad, de autoría, de plagio y todo tipo de problemas éticos, ¿no? Y pues para concluir, aunque no lo sepan, llevan ahorita los 5 o 10 minutos que llevo hablando, ya están siendo engañados por una inteligencia artificial, porque en realidad estos no son mis ojos, estos son unos ojos
generados por la IA para que parezca que yo siempre estoy viendo la pantalla y que no estoy leyendo mi WhatsApp en este momento. Y si me pongo las manos aquí, se revela que ese ojo está sobrepuesto y que yo en realidad no estoy viendo hacia el frente, sino estoy viendo hacia allá. Entonces creo que con eso termino por ahora y ya al ratito si hay preguntas seguimos con la conversación. Gracias, Diego. Y para ir remarcando un poco las oportunidades laborales que se desprenden de estas prácticas, va a llegar un momento en que desarrollar y controlar sus propios modelos de inteligencia artificial va a ser fundamental para un estudio, para un artista. Entonces, este es como el primer momento que detona el control que podemos llegar a tener a partir de aprender programación. Y también aprender programación enfocada a inteligencia artificial, que es hacia donde se lleva la especialidad. Les voy a contar de un proyecto que es un punto intermedio entre el control de modelos propios y control de modelos open source. Este fue un proyecto que hicimos para Josué Ibáñez Studio. Yo trabajo haciendo mucho freelancing de gráficos por computadora y de contenido audiovisual generativo. Entonces es una instalación que fue hecha para Tiffany. Se los cuento como punto medio porque Tiffany todavía tiene como este abrazo a las artes y le interesa mucho el contexto artístico que sucede alrededor de su marca y de sus piezas. Entonces es un trabajo que relata la historia del diamante. Es un diamante muy particular en color y en forma. Y la inteligencia artificial tuvo un uso específico. El uso que tuvo fue desarrollar la primera sección de la pieza en la cual se comienza a comunicar el desarrollo histórico, digamos, de las etapas por las que atraviesa el suelo para poder convertirse en diamante. Es un trabajo híbrido, es un trabajo que parte de Houdini para generar toda la influencia 3D del espacio, y las texturas son creadas en Confi UI para poder tener este desarrollo del tiempo. Esa última textura que ven no es exactamente la que se usó para la pieza. La que se usó para la pieza tiene mucho más trabajo porque partía desde lo árido. Como teníamos una marca a la que estábamos construyendo la narrativa, pues las líneas del piso no podían ser otro color que no fuera este celeste Tiffany. Entonces ahí es cuando la AI mantiene como una esencia de estética que parte de los datos de entrenamiento, pero sabiéndola controlar la puedes empujar a cosas y usos particulares de tratamiento de color, de composición. Entonces, al final, el programa, el interés que tiene es que ustedes puedan aprender a tener un discurso narrativo, un discurso audiovisual que pueda ser controlado con inteligencia artificial y que eso pueda iterar en oportunidades laborales a nivel artístico y comercial. Y les dejo un poco a Joe para que nos cuente su experiencia como fotógrafo de marca, como desarrollador y cinematógrafo también. Ok, Adelante. bueno, me encanta que Roberto me presente como fotógrafo, eso es lo que soy y definitivamente creo que ha sido muy paralelo el hecho de este paso de fotografía relacionado a la inteligencia artificial en este sentido. Yo viví esa etapa de pasar de película a digital y creo que está sucediendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Es muy parecido el hecho de la sinestesia que maneja Diego, me parece genial también porque creo que la inteligencia artificial de alguna manera está haciendo una revolución en todos los medios. O sea, no es una cuestión que tenga que ver únicamente con el video, únicamente con la fotografía, únicamente con el audio. Y en ese sentido creo que estamos en esa misma etapa, ¿verdad? En la cual inclusive el paso de los instrumentos a los sintetizadores, de la fotografía de película a la fotografía digital, entonces tuve que vivir esa etapa en la cual hubieron muchas críticas, hubieron muchos falta de aceptación también a la tecnología y creo que eso ha pasado pues a lo largo de la historia. Y precisamente hablando de este proyecto fue para una cervecería, nos buscaron directamente
para hacer este guión que parecía imposible en ese momento, no solo en términos de presupuesto, porque lastimosamente las nuevas tecnologías a veces tienen que ver con resolver temas de presupuesto, sobre todo en publicidad, sino que sobre todo era tener un estilo audiovisual que pudiera justificar este surrealismo. Entonces eso es bien lindo, ¿verdad? Porque pasamos de ese trabajo de artesanía del surrealismo a crear un concepto creativo que parecía imposible en ese momento y que fue totalmente producible, ¿verdad? Obviamente trabajamos con Roberto, con Centro, para el desarrollo de este proyecto, en el cual la idea era, y bueno, una de las frases que tenemos es que cuando nos pidieron que nacieran sapos, perdón, que llovieran sapos, nació esta iniciativa, ¿verdad? Y costó, de hecho, fue algo que no era fácil en ese momento, los sapos se deformaban, se convertían en otra cosa, ¿verdad? Entonces, esta integración de la tecnología fue vital, creo yo, no solamente, y hablo de manera muy personal, como productor, como director de publicidad, en la cual esto nos volvió a impulsar, nos llevó a esa innovación de ese momento en el que nos aprovechamos de la fotografía digital, del compositing, del HDR y todas estas tecnologías que hoy ya parecen vieja escuela, ¿verdad? Con todo esto que estamos viviendo y que realmente nos dio la oportunidad de hacer guiones más retadores, ¿verdad? Y creo que eso es lo importante, o sea, que nosotros que vamos a ser, ustedes que están reunidos acá, vamos a ser poseedores de esta tecnología y vamos a ser pioneros, ¿verdad? Lo somos. O sea, de hecho, las primeras didácticas, los primeros libros, todo lo que estamos viendo, van a ser de todo esto que estamos viendo. Entonces el reto era que llovieran sapos, que se comiera la música, habían tantas frases, tantos copies de parte de los directores creativos y mucho reto. Ustedes pueden ver que se usó green screen, se usó blue screen y era toda esta interpretación a través del prompt, ¿verdad? Para poder llevar a un acabado final que tuviera un estilo sólido, sobre todo. Se lo digo yo desde el punto de vista, digamos, publicitario, comercial, ¿verdad? En el cual dar un nuevo acabado, ¿verdad? Dar un nuevo estilo es vital, ¿verdad? Entonces aquí podemos, si me escuchan bien, no sé si está cortando un poquito o escuchan bien, a donde prácticamente llegar a ese producto final, que es lo que vamos a ver después. Si quieren lo vemos, Beto, vemos el comercial completo. Día que Darle un poquito de los retos que lluevan tuvimos sapos. y sobre todo de cómo esto nos hizo abrir puertas y evolucionar a nuevas tecnologías de postproducción. Guitarras hablen. El día que mi gato se duche. El día que la música se coma. El día que mandemos notas de olor. El día que el frío nos dé calor. Y ese día es hoy. Lo voy a hacer, a probar, a dar. Todo eso que hemos ido dejando para otra vida es hoy. Suprema, esta es la otra vida. Aquí también es importante mencionarles que esto fue hace un año, entonces todavía van a ver imagen en video errática, que la agencia estuvo de acuerdo en ese momento de sacarle provecho a esa estética y esa fue la estética con la que se elaboró toda la campaña de cierre de fin de año. Entonces, ahorita nos podría parecer que la AI está, que se ve vieja, a pesar de que haya sido hace un año por todos los avances que han tenido, pero de los logros creo más fuertes de esto fue que se logró la consistencia que se esperaba de los actores, de los elementos y la integración del producto al final saliendo del mundo de AI, que era lo que al final la marca espera también. Exacto, y que de alguna manera esta agencia y otras agencias de publicidad empezaron a buscarnos directamente para este tipo de proyectos. O sea, todo partió de esto, de poder ejecutar un guión, de darle un estilo sólido, aunque tal vez no haya envejecido también en el corto tiempo, ¿verdad? Porque la tecnología de AI ha avanzado a pasos agigantados, ¿verdad? Pero ahora tenemos esta nueva posibilidad y la cual te da una especialidad
nueva, totalmente distinta, como fue en algún momento el motion graphics, por ejemplo, ahora lo es la inteligencia artificial. Entonces creo que no adueñarnos de esto, ¿verdad? Y que creo que todos los que están reunidos acá están buscando adueñarse de esta tecnología y volverla propia, ¿verdad? Creo que esta es una oportunidad que no se nos había presentado en mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, en realidad este proyecto tuvo muchos retos, tuvo muchos, digamos, adaptaciones también dentro del proceso. Hubo un tiempo reducido, creo que fueron como 3 semanas más o menos de postproducción, investigación, pues hubo un estilo sólido y eso nos lo da la estética del AI, nos lo da el estilo del AI. La gente está ya acostumbrándose a esto, está buscándolo también, ¿verdad? Los clientes, las agencias de publicidad. Y yo como productor audiovisual, como director de comerciales, se lo digo, es realmente una oportunidad genial para nuestros clientes, para posibilidades creativas que no tienen límite, ¿verdad? Entonces creo que si hubieran algunas preguntas específicas, pues las pudiéramos responder, pero principalmente creo que es una revolución que yo la comparo con los sintetizadores, que lo comparo con el paso de la fotografía de película a lo digital y sobre todo pues poder escribir y hacer esa sinestesia que hemos visto a través de todos los procesos que han mencionado ahorita y que pues eso va a avanzar pues todavía más, ¿verdad? Los datos, el escribir, el código nos va a llevar a hacer imágenes que no hemos ni imaginado, creo yo. Y una cosa importante a nivel comercial es que si ustedes ofrecen un guión y se casan con ese guión y venden ese guión, el esfuerzo por cumplir ese guión algunas veces en este momento de uso de AI requiere bastante know-how técnico, porque aquí se ve como una cosa ya hecha, igual que como con la cámara de Diego, que Diego lo explica muy fácil, como tengo un sonido, se codifica y se decodifica, pero en ese inter de se decodifica y se decodifica hay muchísimo, muchísimo trabajo que en realidad eh, el control requiere también un nivel de conocimiento alto técnicamente. Y este fue otro trabajo que hicimos con estudiantes de centro y con Joe. Esta es full video generativo, fue una pieza homenaje a David LaChapelle, que estuvo como parte de la exposición de Icons en el Palacio de Hierro. La característica fundamental que tiene acá es que no se utilizó ninguna fotografía de David para trabajar el resultado final, que fue uno de los acuerdos que tuvimos con su agencia y con su representante. No se podía utilizar nada más que la palabra escrita para reflejar el estilo o una reinterpretación del estilo y color de La Chapelle en el video. Y otra cosa técnica importante es que trabajamos con coloristas que esperan un producto, por lo menos quienes estén más cercanos del lenguaje técnico, por lo menos un MOV, un Apple ProRes 4444 que puedan colorear. Entonces, ¿cómo llevamos de la generación de video no de baja calidad, pero sí de bajo pixelaje, a poder hacer el escalamiento? Es otro de los retos que representa la AI ahorita, porque al final el cliente te pide el entregable en 4K o en 6K o en 8K, como era esta pantalla. Entonces, son muchas las vertientes, digamos, técnicas que ya no solo están limitadas por el lenguaje, sino que por el conocimiento técnico que te permite construir la herramienta indicada para el trabajo. Y específicamente eso que menciona Roberto, tuvimos la experiencia de estar para el proyecto de Suprema con un colorista de primer nivel que había trabajado con el Chivo Lubeski y nos decía, este pietaje que me han traído tiene un rango dinámico parecido al de una Alexa de una cámara de cine. Entonces creo que eso es súper interesante a dónde vamos a llegar con el registro que tiene la imagen, sobre todo a nivel de calidad. Sí, que eso se logró a puro tiempo y dejando las compus renderizar, pero sabiendo a qué formato darle salida. Y así es como construimos con Diego esta propuesta de materias de la especialidad que muestra un balance entre modelos de lenguaje, conocimiento teórico y una línea técnica de programación de alto nivel. No sé, Diego, si quieres platicar un poco más del programa. Sí, justamente
Hay como tres líneas que nos interesaba reflejar aquí. Por un lado, está esta cuestión técnica de tener el control sobre la herramienta y no al revés. Cualquier niño de 14 años se puede sentar a escribir prompts y generar imágenes, ¿no? Pero eso no va a competir, pues con alguien que lleve varios años con un ojo entrenado, con nociones de composición, de color, de ritmo, de forma, etcétera. Y justo esto es algo que nos pareció como bastante importante dentro del programa. Entonces, algunas de las materias, ahorita hablamos a detalle de cuáles van orientadas hacia eso, ¿no? A tener, aunque usemos Midjourney y trabajemos con prompts, ¿cómo le hacemos para tener ese control técnico sobre la imagen y que no nos gane la herramienta, ¿no? Ahí, para los que somos un poco más viejos, seguro se acuerdan como a principios de los 2000 que todo eran filtros de Photoshop, ¿no? Y al año se quemó esa estética porque pues, era tan replicable que el afortunado que lo hizo por primera vez sacó clientela, pero después de un año decayó, y pues eso es justo falta de control de la herramienta, ¿no? Que te gane la herramienta. Por otro lado, y relacionado con eso está el desarrollo de herramientas propias. Estamos en un momento en el que la expectativa empieza a ser muy alta. Justo ahorita decían del comercial de Suprema, ya se ve viejo y tiene 10 meses que se hizo, ¿no? Y la expectativa va en aumento sobre esto. Y a veces no existe la herramienta para hacer lo que queremos, ¿no? Y eso implica sentarse a entender qué es una inteligencia artificial y sentarse a aprender a programarla. Igual para los que nos tocó aprender, a yo y a mí que empezamos con materiales análogos, pues no era lo mismo un haluro de plata que se oxida y se convierte en plata metálica que ahora entender un píxel codificado en 24 bits en RGB, ¿no? Y había que entender cómo estaba entendiendo la computadora la imagen. Es otra parte fundamental de este programa, ¿no? Que no es escribe tu prompt a ver qué sale, es entiende realmente qué está pasando con esa información y cómo es que se convierte de texto a imagen, porque no es magia, ¿no? Hay un proceso ahí. Y finalmente hay un lado más filosófico en el que nos interesa, pues sí, pensar en las implicaciones éticas, en pensar en las implicaciones que esto tiene para el trabajo y también pensar en pues cómo se va a ver la producción audiovisual en 5 años, ¿no? Y cómo podemos estar pues a la vanguardia de esto y que no nos quite la chamba un ingeniero en sistemas, ¿no? Sino que todo el bagaje visual que ya traemos como creadores audiovisuales se pueda traducir a esta nueva herramienta y no se vuelva algo que pues de repente la gente que sabe de computación esté haciendo imágenes sin sentido porque son los únicos que pueden dominar el territorio. Perdón, sí, vas, Roberto. Que como ejemplo de eso, el primer semestre está organizado de esa forma. Hay una clase de fundamentos donde es una clase que da Diego. En lo que nos enfocamos en esa clase es en comprender desde el lenguaje correcto para nombrar todos los componentes de la inteligencia artificial y entender en esencia desde el modelo de la neurona más simple para que después podamos evolucionar a construir nuestras propias herramientas. Marat Ocampo, que da filosofía y ética de la inteligencia artificial, es un filósofo formado en filosofía de la tecnología, un socio de Diego da procesamiento y transformación de datos, que es la puerta de entrada a entender cómo manipular el vector que Diego mencionaba que se codifica y se decodifica entre sonido e imagen. Y con Joe y yo daremos una mezcla de modelos generativos de texto e imagen bajos en código, que las cosas en español suenan un poco curiosas, pero esto básicamente es Midjourney Stable Diffusion. ¿Y por qué la damos con un fotógrafo? Porque de fondo el interés de la especialidad es convertirnos en personas que puedan hacer la curaduría necesaria a través de la escritura correcta, no solo aventar imagen por aventar imagen y ya. Entonces, nos pasa muchísimo que, bueno, justamente ayer estábamos trabajando unas fotografías que nos han pedido
donde la composición no es del todo correcta. La composición falla porque falla la postura de la cámara, pero si tú no tienes un ojo entrenado en fotografía, eso va a ser muy difícil de percibir. Entonces la especialidad se centra en mantener ese balance, un balance de formación artística y creativa y técnica y tecnológica. Y eso se replica en el segundo semestre, solo que digamos en nivel 2, porque redes neuronales y aprendizaje automático ya es esa clase en donde ustedes podrían llegar a desarrollar proyectos como cámara ciega, técnicas de generación de video con IA, que también esta especialidad va a ser una especialidad que se actualiza cada semestre, como muchos de los programas que tenemos en el centro. Entonces, las técnicas de video que existen ahorita, posiblemente las podamos dar, no lo sé, en el primer semestre porque ya van a salir cosas nuevas. Y eso es algo que platicábamos con Diego, de cómo mantener vigente el programa. Creo que puedo decir menos mal que así lo hemos hecho siempre, así pasa con la licenciatura, así pasa con el programa de animación, con el de visualización de datos. Entonces, este entra en ese juego quizá un poco más rápido, porque todo sucede más rápido, pero hemos formado un grupo de profesores que creo que parte de su vida diaria es el reaprender y aprender tecnología. Entonces, nos permite estar siempre actualizados con las técnicas, con las últimas técnicas y entenderlas y saber qué es lo que puede tener a futuro un mejor provecho de vida profesional. Hay una clase que Diego tiene en el segundo semestre que son modelos de lenguaje para procesos creativos. No sé si han escuchado el festival El Aleph. Ahí estuvo otra pieza de Diego, que esa pieza sí es con un modelo de lenguaje, pero más chico, ¿no, Diego? De los Es que una, es una versión mini, digamos, del mismo tipo de modelo que ChatGPT, es un Transformer, pero una versión hipercompacta con un uso muy específico, ¿no? Y a partir de esa idea de tener un modelo en una microcomputadora, pues también salen otro tipo de proyectos. Estamos trabajando en unos cursos que si todo sale bien, vamos a empezar a ofrecer para pues, escuelas de muy bajos recursos y que puedan tener acceso a uso de inteligencia artificial local, que también eso es una superventaja, poder operar un modelo en tu computadora es tener la certeza de que esos datos no van a ningún otro lugar, se quedan en tu compu, se quedan dentro de tu entorno y tú tienes total control de lo que se hace con ellos. Y hay una materia especial que es inteligencia artificial para la innovación e industrias creativas, que es el modelo de negocio y cómo se puede implementar un servicio, un producto a partir de lo que se vaya aprendiendo durante todo el programa. ¿Puedo agregar algo rápido, Roberto? Claro. Un poco también retomando lo que decía Roberto de la evolución de las herramientas y de cómo los profesores de esto no nos queda más que estar ahora sí que sin vida social todo el día viendo cómo le hacemos para mantenernos. No es una materia como tal, autoaprendizaje, pero sí es parte de lo que esperamos que obtengan de ese temario. Que el tener un buen fundamento sobre las cosas, no importa qué herramienta salga, no importa eh, el grado de complejidad para instalarla y para operarla, si se tiene un buen fundamento de lo que las herramientas con IA están haciendo, eh, en 4 años probablemente no se los coma ese avance tecnológico, ¿no? Y no tengan que estar cursando cada 4 meses un curso de la herramienta que acaba de salir. Entonces, nada más me pareció importante también recalcar que esto también fue una de las cosas que tomamos en cuenta al diseñar el temario, que es que los egresados pues, se puedan mantener al día varios años más, simplemente por tener un buen fundamento de lo que están haciendo, ¿no? Sí, y oportunidades laborales, creo que es ese espectro que han visto en este momento, desde la práctica artística muy personal como la de Diego, hasta el nivel comercial, arte que hacemos con Joe, y también instalaciones que en su momento hacer inmersivo tiene su grado de complejidad porque tienes que renderizar enormes resoluciones, pero donde la inteligencia artificial está teniendo también un impacto bastante fuerte. Hay oferta de empleo ahorita de empresas como Framestore,
de agencias publicitarias que buscan gente experta en Confi UI para desarrollar soluciones particulares a proyectos que antes no tenían forma o no había forma de resolverse sin una supercomputadora, que ahorita son parte de la oferta de servicios de una agencia. Y tampoco le tengan miedo a la programación, porque llevamos ya un año trabajando un mix de cómo enseñar Python ayudados de la misma inteligencia artificial. Y hoy Cloud escribe muy bien, pero muy bien Python. Entonces, el mindset con el que desarrollamos la metodología de las clases se convierte un poco más importante, fundamentos de inteligencia artificial y aprendizaje autónomo, que lo que veas a nivel teórico en procesamiento y transformación de datos, porque la intención es, si tú sabes explicar y entiendes los conceptos, Cloud va a poder desarrollar el código por ti y 95% del tiempo va a funcionar, pero tú tienes que hacer ese 5 que es fundamental para guiar la herramienta también hacia, hacia donde quieres. Y como parte de las actividades que hacemos dentro de las especialidades, este semestre que viene tenemos de invitado a Bolton para un taller que es exclusivo para estudiantes de centro y una plática para público en general. Entonces, trabajaríamos con Bolton en cómo es el desarrollo de su estética, cuáles son sus herramientas. Y la verdad, son personas que si tú les preguntas algo, te dicen cómo hacerlo. No hay un celo, porque saben que esto no es que sea pasajero, pero sí tiene una caducidad que cuando tú cuentas lo que haces, en realidad creces más. Y este tipo de personas son las que por eso crecen, creo que exponencialmente, pero muy dispuestas a compartir. Entonces, este es del tipo de actividades que hacemos dentro de la especialidad. Hay 2 bootcamps, un bootcamp que está enfocado en sculpting, una mezcla de VR con inteligencia artificial, y el otro creo que sí nos gustaría dejarlo tentativo, porque hay muchas herramientas experimentales que están surgiendo de cómo hacer un objeto 3D que puedes renderizar en Blender, en Houdini, en Cinema 4D. Entonces, ese otro bootcamp todavía lo tenemos pendiente, pero porque estamos desarrollando el workflow correcto para que sea fácil de operar y de construir. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna duda, podemos levantar la manita y les escuchamos. ¿El taller es presencial? Sí, los talleres son presenciales, Santiago. Sí, Robert. Hola, ¿qué tal? Excelente charla. Yo tenía una pregunta un poquito más, regresándonos al principio, donde mencionábamos el problema que hay de digamos, los derechos de autor de todas las bases de datos de las cuales programas como Midjourney sacan las imágenes. Pero yo ocupo mucho Midjourney, lo ocupo mucho para hacer diseños para playeras y así. Y siempre tengo la duda, porque Midjourney te dice que todos los diseños que hagan, que se hace con la herramienta, no tienen ningún tipo de copyright, se pueden ocupar de manera publicitaria o personal, pero pues hay un discurso muy potente de parte de los artistas en Internet, en las comunidades artísticas, donde sienten que pues, el AI es un ataque a su arte, ya que están tomando sus imágenes sin permiso y de alguna forma están siendo ocupadas para crear esto. Entonces yo quería preguntar si ustedes creen que habrá o en el futuro próximo o lejano, habrá alguna forma de crear un método donde sea todo completamente ético y los artistas o la gente que pone los datos en la base de datos reciban alguna forma de compensación o crédito am, en respuesta al diálogo que hay ahorita. Yo creo que sí hay un problema ético definitivamente en el momento en el que una IA empieza a replicar las cosas tal cual, ¿no? Es decir, si yo le pido a Mickey Mouse, me lo va a dibujar y tal vez ahí esa no es mi creación, ¿no? Ujú. Un poco retomando la historia de la fotografía que mencionaba yo hace rato, cuando surgió la fotografía había este miedo de que nos iba a robar el alma, ¿no? La palabra robar ha aparecido tanto en la inteligencia artificial como en el surgimiento de la fotografía. Sí. Creo que nos vamos a acostumbrar un poco
a que la figura del autor se va a disolver. Probablemente el trabajo hecho con AI se empieza a considerar un trabajo más colectivo y menos de un individuo. Esta genialidad del autor tal vez desaparezca un poco. En el caso más optimista, en el caso menos optimista, pues puede que sí surja una regulación pues fuerte de qué imágenes se pueden usar y qué imágenes no se pueden usar para entrenar una inteligencia artificial. De ahí yo creo que va a ser muy difícil que si surgiera una regulación así, pues que se pudiera realmente implementar, ¿no? Porque es muy difícil rastrear específicamente qué píxel vino de qué imagen, ¿no? O sea, Claro, claro. va a ser dificilísimo, salvo que te diga, salvo como te digo, ¿no? Que sí tengas a Bob Esponja ahí, que digas claramente es Bob Esponja. Hay cosas que son mucho más ambiguas, ¿no? Son como muy difíciles eh, de señalar, y peor en literatura, ¿no? Todavía en imagen es fácil distinguir un estilo, pero en literatura o en texto generativo, que el estilo viene de escribir 20 libros, ¿no? Si yo enseño una página, pues es imposible determinar eso. Entonces yo creo que más bien lo que va a empezar a ver es una reestructuración cultural de lo que significa la autoría. Y también yo creo que esto va a pasar como cuando el movimiento Arts and Crafts surgió en arquitectura en respuesta a la arquitectura industrial, ¿no? Que es, ahora lo hecho a mano también va a adquirir un valor simplemente por contraste. Esa es un poquito mi teoría sobre ese debate sobre la autoría. Creo que es imposible regularlo, o sea, pueden hacer las leyes que sean, nunca van a ser implementables en la práctica, ¿no? Y creo que pues para allá vamos un poco, ¿no? Y también por eso, lo que hemos recalcado ya varias veces, la importancia de poder desarrollar un estilo propio con herramientas de inteligencia artificial. Eso es lo que te convierte en un autor, no es la herramienta y de dónde sacó los datos, es al final de cuentas el dominio de la herramienta, ¿no? Claro, sí, perfecto, sí, sí entiendo. Gracias. Y bueno, yo uso un montón Midjourney y muchos de los consejos que encontrás por ahí tienen que ver con la identidad, ¿verdad? O sea, el hecho de que entre más image ref metas, ¿verdad? Tuya propia. O sea, yo uso muchas imágenes de referencias que he capturado con mi celular, con mi cámara, y que parten para hacer mi nueva image ref generada en inteligencia artificial, pero que se vuelve más única. Y como decía Diego, al final el pixel es muy difícil de legislar, y que es lo que, con lo que se defendió el dueño de Midjourney con todas las demandas, ¿verdad? Ok, demándenme por el pixel exacto a donde está ese artista que está diciendo que le robaron su imagen. Obviamente Mickey Mouse, Bob Esponja, es claro, ¿verdad? Que estás entrando en un character design que te van a demandar. Pero creo que al final, como en todas las artes, como en todos los crafts y sobre todo en el avance de la tecnología, el craft, la técnica va a ir quedando cada vez más democratizada y cada vez va a ser algo que va a estar más en segundo plano, es decir, todo el mundo va a poder generar imágenes de calidad, pero ¿quién va a ser diferente? O sea, ¿quién va a poder realmente ser un autor? ¿Quién va a poder realmente tener una identidad como artista, una identidad como productor? Entonces creo que eso es lo que tenemos que buscar, que todas estas herramientas, no solo a nivel de generación de guión, a nivel de generación de ideas, sino que a generación de imágenes, tengan muchos ingredientes propios, ¿verdad? Me encanta por eso el proyecto, ¿verdad? Al final no lo dije, pero el hecho de generar imágenes a través de sonido, yo hice una serie en la que decía que las cámaras se habían extinguido, los fotógrafos se habían extinguido y alguien había logrado hacer una cámara con sonido. Y después veo esto y dije, ok, el futuro que de alguna manera parecía ficción es ahora realidad. Entonces, esa es la identidad, ¿verdad? Que vuelve el proyecto de alguna manera totalmente artístico y totalmente único. Entonces el craft no debe de ser ya el reto, o sea, ya el acabado, la calidad, ya no es algo que sea solamente para ciertas personas, como por ejemplo en la fotografía de película, no todo el mundo se podía comprar una Leica, una Hasselblad, etcétera. Hoy con un iPhone y un Image Ref en Midjourney puedes hacer cosas geniales, ¿verdad? Entonces creo que tiene que ver mucho con la identidad y eso tiene que ver desde el principio, ¿verdad? O sea, desde el principio de la creación de las artes ha tenido que ver con eso. Entonces, en ese sentido, Midjourney es una herramienta genial, pero alimentarla mucho con tus propias imágenes, alimentarla mucho con tu identidad cultural. Y ahí es a donde realmente va a tener algo que va a ser intocable a nivel legal, a nivel artístico, va a ser una firma. Hay muchos fotógrafos alrededor del mundo que ahora están creando
piezas totalmente en Midjourney, ¿verdad? Yo soy más de la idea de hacer híbridos, ¿verdad? Pero realmente tiene que ver al final con lo mismo que ha tenido que ver con el principio de la creación de las artes y es la identidad del artista, ¿verdad? Más allá de los colores, sino cómo ocupas esos colores. Claro. Exactamente. Y para cerrar Gracias. esta pregunta, nada más, hay esfuerzos de empresas como Runway en donde se evalúa el prompt y si ahora tú usas in the style of con un nombre específico de un artista contemporáneo, no te deja correr la generación. Entonces, también ya a nivel de implementación de empresa han comenzado a surgir algunas soluciones que nos orían a comprender mejor los estilos, los lenguajes y las identidades que ponen sobre la mesa Diego y yo. Bueno, Si y me eso es importante con el proyecto de David LaChapelle. O sea, realmente por temas éticos no podíamos utilizar la palabra David LaChapelle. Teníamos que hacer una interpretación del estilo, de sus colores, o sea, realmente comprender cómo era la mente de David LaChapelle para poderlo interpretar. Y al final el producto, pues, él se detuvo, yo me acuerdo, se detuvo directamente a hablar con Roberto y a que le explicara cómo se había hecho todo eso. Y era un producto totalmente nuevo que no replicaba o no copiaba el trabajo de David LaChapelle. Adelante, Matías. Muchas gracias. Pues bueno, nada más seré breve. Me parece súper interesante el trabajo de los tres, pero en primera felicitarlos porque me parece que es un trabajo notable que abarca distintas áreas y sobre todo me identificó desde el primer momento. Yo estudié composición. Pasando la pandemia tuve que entrar a trabajar a la cuestión de producción audiovisual precisamente. Empecé haciendo diseño sonoro y después ya me pasé un poquito más a la parte de videografía y demás. Pero me parece muy interesante lo que comentan en el sentido de entender de raíz cómo funciona una herramienta, ¿no? Yo he estado experimentando mucho ahorita con Udio, que es este generador de música de inteligencia artificial, y me doy cuenta de cómo, o sea, cualquiera puede hacer una rola, ¿no? Pero si tú entiendes una estructura musical, si tú entiendes cómo una pieza se debe de extender, es distinto utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces me parece en ese sentido muy completo el programa. Y digo, más allá de otra cosa, es preguntar más o menos el tema de los horarios, que ya veo que es presencial, entonces, ¿cómo funciona el tema de los horarios? ¿Hay cierta flexibilidad o cómo podría funcionar eso? La especialidad en sí no es presencial, es totalmente en línea. Vale, Es sí, martes justo. y jueves de 6 a 10. Son 2 días a la semana, 4 horas de sesión, que la metodología se divide entre una parte teórica, una parte de desarrollo. Nosotros tenemos los laboratorios en centro a los que se pueden conectar si no tienen una compu totalmente sofisticada para desarrollar lo que vamos a desarrollar. Se conectan en línea y ustedes tienen una super compu durante las clases y en algunos momentos para poder trabajar. Lo que sí es presencial son las actividades extra que hacemos, los bootcamps, los talleres. Ahí sí, porque buscamos que se genere networking, que ustedes conozcan a otras personas de otros programas de centro. Entonces, el programa como tal es en línea, martes y jueves de 6 a 10. Que eso me funciona para hacer un paréntesis en el que si dentro de todos los posgrados de centro existe el programa de excelencia y el programa de excelencia les deja tomar materias de otras especialidades. Entonces, quienes estén interesados en mezclar, por ejemplo, cosas de animación, del programa de animación, por ejemplo, aprender Touch Designer, estamos a tiempo de que esas cosas se mezclen, porque Touch Designer, a pesar de que no es una herramienta específica de AI, el último trabajo que hicimos para agencia de un photobooth súper simple que transforma a la gente en superhéroes, pues lo hicimos en Touch en una noche, con todas las integraciones que hay. Y pueden ustedes tomar materias de otros programas, negocios, experiencias, y eso enriquece su perfil. Y los compositores que sepan hacer bien AI, creo que van a ser un súper, súper, súper perfil, porque como todo es pixel, mientras más control tengan de los píxeles, su resultado va a ser mucho mejor en cuestión de acabado. Muchas gracias.
Ahí en el chat les estoy dejando un video que explica bastante bien lo que hablaba Diego de la generalización pues, estadística de la AI y la discusión de plagio. Y un Miro que tiene información de Stable Diffusion desde su contexto hasta las herramientas actuales que van saliendo. No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿No? Pues les agradecemos mucho su tiempo y cualquier cosa siempre podemos estar en contacto a través de Betty. Hay una pregunta más ahí en el chat, Roberto. Los bootcamps son experiencias cortas, generalmente son viernes y sábado, viernes de 6 a 9 y sábados de 10 a 12, donde vemos un tema en específico o que usamos hardware específico que está en centro. Por ejemplo, en el de VR Sculpting, porque ahí tenemos todos los cascos, todas las compus para que pueda funcionar bien la técnica, o viene un invitado, como es en el caso de Voltron. Por eso es que esa sección del programa es presencial. Bueno, pues muchas gracias y que tengan buenas noches y cualquier cosa que necesiten, ahí están nuestros contactos de Instagram, el contacto de Betty y ahí tienen el detalle completo del programa. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches. bro. Gracias, buenas noches. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Chao. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos, que descansen.